A ver. Tengan ustedes muy buenas noches. De parte del Colegio de Abogados de Ica, el día de hoy daremos continuación a la jornada laboral programada hasta el día de hoy, 16 de julio, teniendo como ponente al doctor Robert Omar Ugaz Sánchez con el tema suspensión y extinción de contratos de trabajo. El doctor abogado Omar Ugaz Sánchez es abogado por la Universidad Privada San Pedro de Chimbote, con amplia experiencia en las áreas laborales, administrativo, conciliación individual y colectiva, asesoría en temas sindical, familia, elaboración de contratos en importantes empresas de prestigio nacional e internacional. Con ustedes el doctor Robert Omar Ugaz Sánchez. Doctor, muy buenas noches. Gracias por haber aceptado la invitación de parte del Colegio de Abogados de Ica para participar en la jornada laboral con el tema suspensión y extinción de contratos de trabajo. Doctor, muy buenas noches. Doctor. Buenas noches, muchísimas gracias nuevamente al Colegio de Abogados de Ica. Sí, ¿escucha? Sí, doctor. Muchísimas gracias por la invitación al Colegio de Abogados de Ica. Muchísimas gracias al Colegio de Abogados de Ica por esta invitación, ¿no? Y por seguir siempre con el tema de las jornadas laborales, ¿no? Para todos nuestros amigos, estudiantes y colegas profesionales en el ámbito laboral. Bien, en este tema que nos trae a colación el día de hoy es la suspensión, ¿no? Y extinción de los contratos de trabajo. Quiero, antes de iniciar con la exposición, pues referirme al marco normativo. El marco normativo es la Ley 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 003-97-TR, ¿no? Texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Antes de entrar a lo que es la suspensión y extinción del contrato, también es necesario recordar lo siguiente, que en el ámbito de la ley privada del Decreto Legislativo 728 tenemos pues varias modalidades de contrato. Y según la normativa vigente, el artículo 4 pues nos menciona dos tipos de contrato, el contrato indeterminado y el contrato sujeto a modalidad, ¿no? También nos dice pues los elementos del contrato de trabajo y debemos recordar que estos son la prestación personal de servicios, la remuneración y la subordinación. También es preciso recordar que dentro de estos tipos de contrato hay un periodo de prueba y este periodo de prueba es de 3 meses. Pasado este periodo de prueba, el trabajador está protegido contra el despido arbitrario. ¿Por qué señalamos esto? Porque es importante, ya que a lo largo de la exposición vamos a ver o vamos a tocar el tema también de despido, ¿no? ¿Qué hacer frente a un despido arbitrario? ¿Cuál es la indemnización por despido arbitrario? ¿Y cuándo estamos protegidos contra el despido arbitrario? Entonces, es importante señalar esto sobre el periodo de prueba, que es de 3 meses, ¿no? Y que el artículo 4 pues, nos señala los tipos de contratos. Hemos dicho los contratos indeterminados, aquellos que tienen una fecha de inicio y no una fecha de término, y los contratos sujetos a modalidad, que tienen pues una fecha de inicio y una fecha de término. Dicho esta recapitulación, pues pasamos al tema de fondo, que es la suspensión y extinción del contrato de trabajo. Y aquí podemos decir que existen dos tipos de suspensión del contrato de trabajo. Tenemos una que se llama suspensión perfecta y la otra suspensión que la denominamos suspensión imperfecta. Pues bien, existen pues dos tipos de suspensión. La suspensión perfecta es aquella que se suspende el contrato de trabajo cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la de empleador de pagar la remuneración respectiva sin que desaparezca el vínculo laboral. Es decir, el vínculo laboral se mantiene, pero se suspende perfectamente la obligación tanto del trabajador como prestar sus servicios y la del empleador de pagar la remuneración respectiva. Pero el vínculo va a continuar, ¿no? Está suspendida el vínculo laboral.
Esa es una suspensión perfecta, ¿no? No hay pago y no hay trabajo. Luego tenemos, pues, la suspensión imperfecta. La suspensión imperfecta, en este caso, se suspende de modo imperfecto cuando el empleador debe abonar la remuneración sin contraprestación efectiva de labores, ¿no? El cual, pues, lógicamente está tipificado en el artículo 11 del Decreto Supremo 003-97-TR. Ahora, la suspensión perfecta, por ejemplo, es cuando el empleador le otorga una licencia sin goce de haber al trabajador. Entonces, de esta manera aquí se suspende perfectamente el vínculo laboral. No hay prestación de servicios y no estoy obligado como empleador al pago de la remuneración. Entonces, mediante este ejemplo podemos darnos cuenta que existe una suspensión perfecta. Cuando el trabajador solicita a su empleador una licencia sin goce de haber. Luego hemos dicho que la suspensión imperfecta se suspende, ¿no?, cuando el empleador debe abonar la remuneración. Entonces, aquí ya una de las partes, que es el empleador, abona la remuneración sin que el trabajador preste sus servicios, sin que exista una contraprestación de labores. En estos ejemplos tenemos la licencia por maternidad, ¿no?, las vacaciones, tenemos la licencia por paternidad, ¿no?, cuando un trabajador ocupa un cargo cívico, ¿no? Entonces, aquí se suspende, pues, de manera imperfecta. Yo, empleador, le tengo que pagar al trabajador sin que éste preste las labores efectivas, ¿no? Y en el caso concreto, está, por ejemplo, las vacaciones, ¿no? El trabajador se va 30 días de vacaciones y yo tengo que abonar la remuneración correspondiente a las vacaciones. No hay labores efectivas. Bien, tenemos también la causa de suspensión, ¿no? Dentro de estos contratos también podemos encontrar causas de suspensión. Y el ordenamiento nos señala las siguientes causas. Tenemos, pues, la causa de suspensión de invalidez. La invalidez temporal. Esto quiere decir que existe invalidez absoluta y temporal. Suspende el contrato por el tiempo de duración de la invalidez, ya sea parcial temporal, o lo suspende si impide desempeño normal de las labores, ¿no? Esto debe ser, lógicamente, declarado por el MINSA o de salud. Recordemos, pues, que a veces el trabajador sufre un accidente, ¿no?, de trabajo y existe, pues, la invalidez temporal. Entonces, esta invalidez temporal suspende momentáneamente el tiempo de duración, ¿no?, que dure la invalidez el contrato. Ahora, esta invalidez necesariamente tiene que estar declarado por el MINSA o de salud. Y para ello, pues, el MINSA o de salud tiene la junta médica designada por el Colegio Médico del Perú a solicitud del empleador, ¿no? Entonces, ello de acá lo vamos a encontrar, pues, en el ordenamiento, en el artículo 12, inciso A, y el artículo 13 del Decreto Supremo 0691-TR, ¿no? También nos mencionan el artículo 19. Entonces, es temporal, lo encontramos en el artículo 13, inciso A, perdón, en el artículo 12, inciso A, y el artículo 13 del Decreto Supremo 003-97-TR, y también nos habla sobre la invalidez temporal el Decreto Supremo 006-91-TR, en su artículo 19. Entonces, aquí tenemos la suspensión perfecta, la suspensión imperfecta y la invalidez temporal, ¿no? La invalidez temporal. Luego de ello, podemos hablar de la enfermedad o accidente comprobado. Como hemos dicho, el trabajador sufre, pues, un accidente, ¿no? Y a raíz de estos accidentes tiene descanso médico. Estos descansos médicos imposibilitan, pues, al trabajador de prestar sus servicios. Recuerden ustedes que el descanso médico tiene un plazo, un lapso de tiempo, los cuales son, recordando, los 20 primeros días de descanso serán asumidos por el empleador. Posteriormente se adquiere el derecho al subsidio, ¿no? Todos saben que cuando hay un accidente, los 20 primeros días es cubierto por el empleador, es decir, el trabajador va a pagar esos 20 primeros días
que está con un descanso médico por accidente comprobado. Y luego, posteriormente, se adquiere pues el derecho a cobrar un subsidio, ¿no? Y este subsidio es hasta 360 días al año calendario, ¿no? Entonces recordemos entonces que el empleador tiene que cubrir estos 20 primeros días. Ahora bien, el trabajador tiene un tiempo limitado de descanso, que son 11 meses y 10 días. Entonces, es el máximo de descanso médico que se le puede otorgar al trabajador, ¿no? Luego tenemos la otra figura, que es la maternidad durante el descanso pre y postnatal. Recordemos que aquí también pensión pre y postnatal. Entiéndase que aquí la trabajadora tiene el derecho de gozar de 49 días calendarios prenatal y 49 días calendarios postnatal, ¿no? Que se pueden extender por 30 días más en el caso de nacimientos múltiples, es decir, si tiene gemelos, mellizos. Entonces se extendería por 30 días más. Pero lo normal es que tenga descanso de 49 días antes y 49 días después. Entonces, de esta manera también tenemos aquí la suspensión imperfecta. Ahora, otro ejemplo de suspensión imperfecta sería el descanso vacacional, ¿no? Que es un derecho de los trabajadores que tienen derecho a tener 30 días de descanso vacacional, ¿no? Es un derecho de todo trabajador consistente pues, en un descanso de 30 días. Ahora, aquí varía de acuerdo al régimen laboral de las MIPES, tendrían 15 días de descanso, ¿no? 15 días de descanso. Entonces, una vez que el trabajador tiene el goce del descanso, el empleador tendría que hacer la suspensión imperfecta, ¿no? Imperfecta. Ahora, tendría que el trabajador cumplir con los requisitos, ¿no? De año continuo de labor y el cumplimiento del récord vacacional, tal como le indica el Decreto Supremo 00397-TR, ¿no? En su artículo 12, inciso D. Y también, pues, regula las vacaciones, el Decreto Legislativo 73 en su artículo 10. Aquí nos menciona, pues, el descanso vacacional, que todo trabajador tiene que gozar de 30 días. Y en el caso de las MIPES, que serán 15 días de descanso vacacional, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, estamos frente a lo que se llama la suspensión imperfecta de labores. Bien, no olvidemos que en esta suspensión imperfecta el empleador es el que abona la remuneración. Hemos dicho también que el trabajador puede contar con una licencia para desempeñar cargo cívico y para cumplir con el servicio militar obligatorio. Recuerden que muchas veces tienen esta licencia, ¿no? Para desempeñar cargo cívico, como por ejemplo congresistas, ¿no? Durante su periodo de regidores, ¿no? Ahora, mientras que dure el cargo, el empleador está obligado, pues, a que la relación del vínculo laboral se mantenga, ¿sí? Mediante esta suspensión imperfecta. Hablamos también del servicio militar, ¿no? Es la prestación de servicio en reserva. Condición de seleccionado por un plazo máximo de 30 días. Muchas veces el llamamiento militar y posteriormente pues el Estado asume el pago, ¿no? Asume el pago. Ahora tenemos también dentro de estas suspensiones el permiso y la licencia por el desempeño de cargos sindicales. Recuerden ustedes que el trabajador también ocupa cargos sindicales, de repente es secretario de un sindicato y el empleador tendría que dar el permiso y la licencia sindical. Entonces,
convenio colectivo y con tripulaciones para facilitar todo lo que tenga que ver con el tema sindical del centro de labores, y el empleador, por ocupar cargos sindicales o tener licencia sindical, tendría que abonar la remuneración, ¿no? Eso es para el secretario general adjunto o los secretarios de defensa, ¿no? Con el pago de su remuneración, ¿no? Tendría que haber un convenio. En caso, pues, no existir el convenio, tendría 30 días naturales los dirigentes y el secretario general adjunto de defensa, ¿no? Entonces, todo eso se configura, pues, la suspensión de la relación laboral. También tenemos dentro de ello las sanciones disciplinarias, porque muchas veces el trabajador es sancionado y de esta manera también estaríamos frente a la suspensión de labores. Hemos dicho, pues, que existen, pues, la suspensión imperfecta y la suspensión perfecta. Entonces, dentro de las sanciones disciplinarias también estarían la suspensión perfecta. Hemos dicho que la labor es sin goce de remuneración por la comisión de faltas leves, ¿no? Y estas se encuentran, pues, reguladas en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, pues, se deben identificar aquí los hechos que configuran la falta, identificar al trabajador o los trabajadores que cometieron dicha falta. Tendría que ver el empleador, determinar el grado de responsabilidad, ¿no? La responsabilidad en cada uno de ellos, determinar, pues, las sanciones aplicables al caso concreto que, pues, en esta falta, ¿no? Un día, 2 días, dependiendo de la gravedad de la falta, ¿no? De la falta. Entonces, ahí estamos un claro ejemplo de una suspensión perfecta, ¿no? Porque al suspender a un trabajador con un día o 2 días sin goce de remuneración, pues el trabajador no recibiría su remuneración de esos días y el trabajador y el empleador no le pagaría y no habría la prestación de servicios, ¿no? Entonces, las sanciones disciplinarias son un claro ejemplo de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Aquí, pues, ya se tendrá que verificar todo lo que hemos señalado, ¿no? Responsabilidad, la sanción, los hechos que configuran la falta y la responsabilidad del trabajador o de los trabajadores que han cometido esta falta. Luego también tenemos el ejercicio de la huelga. Muchas veces los trabajadores ¿no? Negocian con el empleador y de no llegarse a un trato, presentan su reclamo y ellos pueden irse, pues, a la huelga, ¿no? Ahora, la huelga es la suspensión colectiva. Son todos los trabajadores que realizan la huelga, ¿no? Una huelga colectiva. Entonces, acá hay una suspensión perfecta del contrato de trabajo, acordada, pues, mayoritariamente y realizada en forma pacífica y voluntaria por aquellos trabajadores que van a la huelga. Y aquí, pues, se configuraría, pues, abandono de los de labores, ¿no? Porque todo trabajador o trabajadores que realizan huelga están mayormente en las calles o en el frontis de la empresa realizando la huelga. Ahora, la huelga, recuerden ustedes que tiene que ser declarada por la autoridad administrativa de trabajo, es decir, la legalidad de la huelga, siempre y cuando el Ministerio de Trabajo, pues, declare la legalidad de la huelga. De lo contrario, estaríamos ante una huelga ilegal, ¿no? Entonces, aquí, en esta huelga ilegal, necesariamente, pues, el empleador va a tener que hacer el descuento respectivo a los trabajadores, ¿no? Y si el ministerio declara, pues, la legalidad de la huelga, entonces el empleador tendría que hacer los pagos correspondientes, ¿no? Los pagos correspondientes. Luego tenemos la detención del trabajador. Hay trabajadores que de repente son detenidos, ¿no?
salvo pues en el caso de condena privativa de la libertad. Recuerden ustedes que algunos trabajadores están detenidos. Entonces, aquí hay una privación de la libertad temporalmente, ¿no? Una privación de la libertad temporal de tránsito, producto pues tal vez de una, digamos, falta o algo que haya cometido el trabajador afuera, en la calle, ¿no? Una detención que impide pues que este trabajador pueda asistir al centro de labores, lo cual hace que el vínculo laboral se suspenda por un periodo en el cual se encuentre temporalmente. Entonces, aquí en una detención del trabajador es Bueno, nuevamente se cortó lamentablemente la señal por el internet. Nuevamente con ustedes el doctor Robert Ugaz Sánchez para continuar con la conferencia. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, mil disculpas por la señal, parece que estuvo fallando. Bueno, retomando, estamos diciendo pues de que existen dentro de nuestro ordenamiento jurídico los tipos de suspensión perfecta e imperfecta. Y hemos dicho pues, o hemos hablado sobre el marco normativo, que es el Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 003-97-TR, conocido como el Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y hemos hablado sobre el periodo de prueba, que el periodo de prueba para todo tipo de contrato es de 3 meses. Superado el periodo de prueba, el trabajador está protegido contra el despido arbitrario. También hemos hablado sobre el tipo de suspensión del contrato, ¿no? Que es el tema que nos trae a colación el día de hoy. Entonces tenemos la suspensión perfecta y la suspensión imperfecta. Hemos dicho que la suspensión perfecta es donde se suspende el contrato de trabajo cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva, sin que desaparezca el vínculo laboral. Luego tenemos la suspensión imperfecta, que se suspende también de modo imperfecto cuando el empleador debe abonar la remuneración sin que el trabajador preste la contraprestación efectiva de labores. Y hemos estado hablando sobre los tipos y las causas de suspensión. Tenemos la invalidez temporal, tenemos la licencia para desempeñar cargo cívico o para cumplir con el servicio militar obligatorio, el permiso y la licencia para el desempeño de cargos sindicales, ¿no? Tenemos las sanciones disciplinarias, muchas veces el trabajador comete una falta y el empleador lo suspende sin goce de remuneración por la comisión de esta falta, ¿no? Aquí el empleador tendría que identificar los hechos que configuran la falta, identificar la responsabilidad del trabajador y determinar la sanción que se va a aplicar en el caso concreto. Tenemos pues también el derecho a la huelga, en la cual pues hay una suspensión colectiva, ¿no? Y hemos dicho que esta huelga tiene que ser declarada legal a través de la autoridad administrativa correspondiente. Hemos dicho sobre la detención del trabajador, ¿no? Aquí también se suspende momentáneamente pues el contrato de trabajo, ya que el trabajador no puede asistir al centro de labores, ¿no? Entonces se suspende por un periodo en el cual este trabajador se encuentra inhabilitado para poder desplazarse temporalmente a su centro de labores. Hemos dicho también la inhabilitación administrativa o judicial por el periodo no superior a 3 meses, en la cual pues se suspende, ¿no? Se suspende.
¿Aló? ¿Aló? ¿Escuchan? Bueno, continuamos. Entonces, hemos dicho que existen pues estos tipos de ejemplos de la suspensión perfecta e imperfecta, ¿no? Hemos dicho pues que la detención del trabajador impide que este trabajador pueda asistir al centro de labores. Ahora tenemos pues la inhabilitación administrativa judicial por un periodo no superior a 3 meses. Esta inhabilitación impuesta por la autoridad judicial o administrativa para el ejercicio de la actividad que desempeñe el trabajador en su centro de trabajo y es por un periodo inferior a 3 meses. Aquí se suspende la relación laboral por el lapso de su duración, ¿no? Si esta inhabilitación es mayor a 3 meses, el empleador está facultado a extinguir la relación laboral, según el Decreto Supremo 003-97-TR, ¿no? En su artículo 12, inciso J, si mal no recuerdo. Luego también tenemos el permiso o licencia concedidos por el empleador. Muchas veces el trabajador no se encuentra pues obligado a prestar sus servicios mientras dure el permiso, ¿no? Puede ser una licencia por más de un día, por un día, siendo aquí potestad, digamos, del empleador de poder calificarlo como suspensión perfecta o imperfecta de labores, ¿no? Muchas veces el trabajador pide permiso, pide licencia para poder ausentarse por 1 o más días, ¿no? Entonces aquí ya queda facultad del empleador de poder calificarlo como una suspensión perfecta o imperfecta. Luego de estas suspensiones o esta extinción, tenemos lo que es el caso fortuito o fuerza mayor. Entonces recordemos que el caso fortuito es un hecho o suceso que acontece o es inesperadamente con independencia de la voluntad pues del hombre, ¿no? Es un hecho o suceso imprevisible. Entonces, aquí también pues tenemos esta suspensión. Ahora, tenemos la fuerza mayor, que como ustedes saben pues es un acontecimiento imprevisible que pudiendo ser previsto no puede resistirse ni evadirse. Entonces aquí tenemos una suspensión perfecta hasta por un plazo de 90 días, ¿no? Fuerza mayor. Y otros que han establecido pues la norma, ¿no? La norma también ha indicado pues la licencia por paternidad, que son 10 días, ¿no? 10 días laborables consecutivos. La licencia también por adopción, que también se suspende pues el contrato de trabajo, ¿no? Y también tenemos pues muchas veces el cierre del establecimiento, ¿no? O la infracción tributaria que muchas veces cometen algunos empleadores, ¿no? En la cual momentáneamente está cerrado pues el local o la empresa. Y de esa manera pues vemos pues que los contratos se suspenden de manera perfecta e imperfecta. Ahora, tenemos aquí lo que se llama la causa de extinción del contrato, cuando se extingue un contrato de trabajo, ¿no? En la primera parte de la exposición hemos hablado del tema de la suspensión perfecta e imperfecta. Ahora, pues, veamos las extinciones del contrato de trabajo y para ello habíamos hablado sobre el periodo de prueba y los tipos de contrato al inicio, pues, de la exposición. Aquí tenemos como primera causa de extinción del contrato de trabajo el fallecimiento del trabajador o el empleador. Puede ser de que fallezca el trabajador o fallezca el empleador, ¿no? Si es una persona natural. Es decir, hay personas naturales con negocio y lamentablemente pues fallecen, ¿no? Entonces, ante el fallecimiento del empleador, se extingue la relación laboral,
si aquel pues es una persona natural, sin perjuicio de que por común acuerdo con los herederos, el trabajador convenga con permanecer por un breve lapso para efectos de la liquidación del negocio. Ahora, aquí el plazo convenio que tienen no podrá pues acceder o exceder de un año, y lo cual debería constar por escrito y ser presentado ante la autoridad administrativa para sus efectos de registro, ¿no? Aquí muchas veces fallece el trabajador o el empleador si es que fuera una persona natural con negocio. Luego tenemos dentro de estas causas de extinción del contrato de trabajo la renuncia. Muchas veces hay una renuncia o retiro voluntario del trabajador. Muchas veces el trabajador renuncia o se retira voluntariamente y tiene que cumplir con las formalidades que exige la ley, ¿no? ¿Cuáles son esas formalidades? Presentar su carta de renuncia con 30 días de anticipación. Y el empleador tiene la facultad de poder exonerarlo de ese plazo, ¿no? De una vez presentada la renuncia del trabajador y el empleador pues lo exonere del plazo, este trabajador tendría que recibir pues sus beneficios sociales por parte del empleador, ¿no? Entonces, de esta manera pues estamos frente a la extinción del contrato de trabajo. Se extingue el contrato, ya sea por renuncia o retiro voluntario del trabajador, siguiendo las formalidades pues, que exige la ley. Ahora, también existe pues dentro de los contratos la terminación de la obra o el servicio del cumplimiento de la condición resolutoria, es decir, el vencimiento del plazo del contrato, ¿no? O se cumple con la condición resolutoria. Esto se da pues, como dijimos al inicio, en los contratos sujetos a modalidad. Recordemos que los contratos sujetos a modalidad son aquellos que tienen una fecha de inicio y una fecha de término. Entonces, frente a la fecha de término, estamos pues a una extinción del contrato de trabajo, ¿no? Se extingue el contrato de trabajo. Entonces tenemos pues en esta clasificación el fallecimiento del trabajador, la renuncia voluntaria y el cumplimiento del plazo. Luego de ello, podemos hablar de una extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo o mutuo disenso, el del trabajador y el empleador. Es decir, hay un acuerdo de poner término, ¿no?, a la relación laboral por mutuo disenso, y este mutuo disenso debe constar por escrito en la liquidación de beneficios sociales. Es decir, el empleador propone al trabajador un acuerdo mutuo, en la cual ofrece, digamos así, pagarle la renuncia, ¿no? Pagarle la renuncia voluntaria, y tendría que acá hacerle la liquidación de beneficios sociales más, digamos, un bono, ¿no? Un bono por el mutuo acuerdo, un bono de suma graciosa o bonificación extraordinaria. Entonces, bajo esa premisa se extingue pues el contrato de trabajo, el mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador, ¿no?, para dar fin a la relación laboral, al término de la relación laboral. Y este mutuo acuerdo tendría que ser por escrito, ¿no? Por escrito. Una vez firmada el convenio o el acuerdo, el empleador tendrá que hacer el pago de los beneficios sociales correspondientes a ese trabajador. Y recordemos pues que los beneficios sociales del trabajador al empleador son las CTS, las vacaciones y las gratificaciones, ¿no? Ahora, hemos hablado también sobre la invalidez absoluta y permanente. Aquí también se pone pues fin a la relación laboral. La invalidez absoluta o permanente extingue de pleno derecho y automáticamente la relación laboral, ¿no? Pero hemos dicho que debe ser declarado por la entidad correspondiente, en este caso es Salud o el MINSA, o la Junta de Médicos designados por el Colegio Profesional Médico a solicitud del empleador. Entonces, de esta manera, a través de la invalidez absoluta permanente, existiría pues la extinción del contrato de trabajo. Es decir, el trabajador va a ser evaluado a través de la Junta Médica y la Junta Médica va a decidir, ¿no?, va a emitir un informe de que este trabajador ya no va a poder realizar las labores al 100%, ¿no? Y de esta manera, pues,
se extinguiría la relación laboral. Ahora, aquí, en esta extinción por invalidez absoluta y permanente, no cabe la indemnización por despido arbitrario, ya que el Colegio Médico Profesional, a través de la Junta Médica, emite el informe y con ello el empleador podría dar por terminado el vínculo laboral, ¿no? Extinguido el vínculo laboral. Luego tenemos pues lo que vemos y lo que nosotros ya sabemos, que es la jubilación, ¿no? La jubilación, pues como todos sabemos, es obligatoria para el trabajador, ya sea hombre o mujer, ¿no? Que tenga pues derecho a una pensión de jubilación, ya sea a cargo de la Oficina de Normalización Provisional, más conocida como la ONP, o del sistema privado de pensiones, ¿no? Ya sea pues su AFP. Entonces aquí la jubilación ya es obligatoria y automática, caso que el trabajador cumpla pues los 70 años de edad, ¿no? Salvo pacto en contrario, como dice la norma. Entonces, una vez que el trabajador cumpla con los 70 años de edad, accede pues a la jubilación. De esta manera ya se extinguiría, estaríamos frente a una extinción del contrato de trabajo. Y luego tenemos pues el despido, ¿no? El despido arbitrario. Aquí en el despido arbitrario tendríamos que verificar los casos y formas la cual me permite la ley, ¿no? Y aquí estaríamos frente a un acto unilateral del empleador. Es un acto constitutivo en la cual pues el empleador unilateralmente decide poner fin a la relación laboral en la cual se produce pues la extinción del contrato. Entonces, si hay causas en la cual amerita el despido, ¿no? Causas justas de despido, entonces aquí el empleador tendría que poner fin a la relación laboral, se extingue la relación laboral, y tampoco, si es que está comprobado la causa del despido, la causa justa de despido, tampoco existiría pues la indemnización por despido arbitrario. Ahora, si no existe una causa justa de despido, no hay una causa en la cual amerite el despido, o no está aprobado la causa justa, o no está aprobado el despido, aquí sí pues el empleador tendría que pagar un sueldo y medio por cada año trabajado en los contratos indeterminados, y en los contratos sujetos a modalidad tendría que pagar un sueldo y medio por cada mes que faltaría terminar el contrato, ¿no? Si es que se demuestra que el despido es totalmente injusto, este empleador tendría que, aparte de los beneficios sociales, pagar la indemnización correspondiente, ¿no? En los casos de los contratos indeterminados, un sueldo y medio por cada año trabajado, hasta un tope de 12 remuneraciones, y en los casos de los contratos sujetos a modalidad, un sueldo y medio por cada mes que falte terminar el contrato. Si existe la causa probada, entonces el empleador no tendría que pagar la indemnización, ¿no? Entonces aquí estaríamos frente pues a una extinción válida del contrato. ¿Qué más podemos decir? Bueno, la terminación pues de relación laboral por causas objetivas, ¿no? En los casos que permite la ley. Hemos dicho el caso fortuito o fuerza mayor, también tenemos los motivos económicos o tecnológicos, estructurales, y la disolución y liquidación de la empresa o la quiebra, ¿no? Antes se llamaba derecho de quiebra y ahora lo conocemos como derecho concursal, ¿no? El empleador pues hace todo su procedimiento en Indecopi, ¿no? Se nombra la junta liquidadora y empieza la disolución y la liquidación de la empresa, ¿no? Entonces, estamos pues aquí frente a la extinción de el vínculo laboral, ¿no? Entonces, hemos hablado pues de la extinción del vínculo laboral, la suspensión del contrato, ¿no? De manera perfecta e imperfecta, y su causa de suspensión, ¿no? Invalidez temporal, maternidad, licencia sin goce, con goce de haber, licencia por ocupar cargos cívicos, licencia por paternidad, ¿no? Entonces, todo esto se configura, pues, los tipos de suspensión del contrato de trabajo. Bien, estoy dispuesto, pues, a sus preguntas. Por mí será hasta otra próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención y disculpen nuevamente por las interrupciones de la red
el audio, ¿no? Muchísimas gracias y estoy a la espera de sus preguntas. El audio, ¿no? Muchísimas gracias y estoy a la espera de sus preguntas. Gracias a usted, doctor Robert. Gracias a usted. Gracias al Colegio de ICA por esta invitación. Gracias a usted, doctor. Por otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, gracias, por la gracias. disertación, ¿no?, a favor de los miembros de la orden. Muchísimas gracias. Sí, esperamos contar nuevamente con usted para una nueva oportunidad. Doctor. No, ya que lamentablemente hemos tenido unos percances por la señal, ¿no? Esperamos contar nuevamente. Le agradezco de parte del decano, del doctor Jesús Álvarez Morón y del director académico Pedro Martín Meneses Larnaola. Muchas gracias, doctor, por su disertación. Gracias a usted. Tengo una oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor, por su disertación.